empezar entonces. Hoy ya empezamos una unidad nueva, la unidad 11. Estamos en la unidad 11, donde dice el pueblo del reino, ¿cierto? Tenemos un versículo nuevo que está en Primera de Juan 1:7 y dice, lo leemos juntos, dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, nosotros, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Ahí está. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, entonces tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Son tres cosas, ¿no? En primer lugar, si nosotros andamos en luz, debería ser algo natural para nosotros, porque Él está en luz, o Él es la luz, ¿no? También en el Salmo 119, que habla de que la palabra de Dios es lumbrera, ¿cierto? Que es lámpara a nuestros pies, nos ayuda a caminar. Y por consiguiente decimos nosotros, si tenemos a Dios, tenemos luz. Esa luz, si es cierta, si es que andamos en luz, también nos hace tener comunión unos con otros. Y pareciera que la frase que sigue después no tiene nada que ver, pero capaz que sí tiene mucho que ver, ahora lo vamos a ir estudiando, que dice, y la sangre de su Hijo, de su Hijo nos limpia de todo pecado, la sangre de Jesucristo. Porque está hablando de la luz y está hablando de la comunión con unos con otros, pero después toca ese tema de la sangre de Jesucristo que nos limpia de todo pecado. Y puede ser que esto también nos ayude a pensar en precisamente qué es lo que nos une a nosotros como hermanos, ¿no? Más allá de que uno puede compartir a veces ciertas ideas y puede no compartir ciertas ideas siendo cristiano y teniendo unos hermanos cerca en nuestra congregación, pero compartamos cosas o no compartamos muchas o pocas, pero hay algo que nos une y que es la sangre de Jesucristo y que dice nos limpia de todo pecado, que nos da esta sensación y esta seguridad de decir estamos todos en el mismo nivel, ¿cierto? Perdonados por Dios, cubriendo nuestros pecados, cubriendo nuestras faltas, esa misma idea de cubrir que se usa en el Génesis, ¿no? Cuando está la primera pareja que se dan cuenta que están desnudos, ¿cierto? Esta imagen de tengo vergüenza ahora. Hace un rato no la tenía y ahora la tengo. Este conocimiento de que soy necesitado en el fondo. Que la serpiente en una de las cosas, mentiras que dijo, una cosa dijo que era cierta, que ahora van a conocer algo nuevo y sí es verdad, lamentablemente no era algo bueno para nosotros, sino que era algo perjudicial y ahora sí tenemos la conciencia de que somos necesitados. Estamos indefensos, estamos vulnerables absolutamente y viene el Señor y tiene que hacer este sacrificio de animales para cubrirnos a nosotros, a nuestros cuerpos, tanto de la vergüenza como de la intemperie, del clima, de las enfermedades que nos pueden tocar si es que nosotros anduviéramos desnudos, ¿cierto? Con un clima como, por ejemplo, como hoy, estaríamos súper vulnerables. Y Dios dice, bueno, está bien, te cubro de eso, te voy a cuidar de eso, pero a la vez también te voy a dar una dignidad nueva, que es muy diferente a veces a la dignidad que el mundo profesa, ¿no? ¿Cuánto se habla de la dignidad? Sobre todo en los discursos políticos. Darle dignidad a la gente. Y siempre, ¿cómo? Devolverle la dignidad. Y generalmente eso se refiere a manejo de dinero nomás. Eso es, te doy dinero y eso, te estoy haciendo digno, entre comillas. Y esa palabra, ese concepto también, ahora lo estaba recordando de cuando Nabucodonosor se enloquece, ¿cierto? Y se transforma como en una bestia.
que anda por los campos, ¿cierto? Como una persona perdida mentalmente, absolutamente. Y en uno de los textos, creo que es de la Reina Valera, dice que después Dios le devolvió esa dignidad. En una de las traducciones, en uno de esos pasajes, usa ese término. Y claro, te vuelve a restaurar, ¿no? Vuelves a vivir, vuelves a tener esta conciencia, vuelves a tener un equilibrio. Y todo eso es lo que Jesús hace cuando esta última frase que dice, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado, significa todo eso, ¿no? Pero acordémonos de dónde lo viene hablando de la comunión con Dios y de la comunión con nosotros. De reconocerlo como Señor. ¿Cómo? De reconocerlo como Señor. Exactamente. Hasta que Nabucodonosor no lo reconoció como Señor, estaba perdido. Y eso también está bueno, claro, de entender que ahí empieza a venir esa dignidad, a volver ese equilibrio mental. Y tal vez nosotros también, ¿no? Si reconocemos, como acá dice, como Él está en luz, bueno, si nosotros reconocemos que Dios está en luz y nosotros decimos que estamos con Dios, por consiguiente, eso sí o sí tiene que dar comunión con los demás. Entonces, si lo vemos por el lado contrario, dice, ¿qué pasa cuando yo no tengo comunión con los demás, con los hermanos? Ahí es donde hay que hacerse la pregunta, entonces, ¿qué está pasando con mi comunión con Dios? No hay posibilidad, como ya lo hemos hablado varias veces, ¿no? Pero en estos últimos capítulos, pero no hay posibilidad de tener o decir tener comunión con Dios y estar alejado del cuerpo, ¿no? Como habla muchas veces ni con el cuerpo entero ni con parte del cuerpo tampoco. Vamos Bueno, hay un testimonio que dice el pueblo del reino, yo lo dejo para que después lo lean. Vamos a ir avanzando al día 1, directamente a la página 230. Dice en Misión al Mundo. Esta lección me parece que estaba buena también para compartirlo con los de misiones. Pensé el otro día. Así que por ahí después, si le quieren compartir el video. Sí. Así que después le pueden compartir si quieren el video. Dice, en Misión al Mundo, día 1. Cuando usted responde a la invitación de Dios de tener una relación personal de amor con Él, eso lo hace un mayordomo. ¿Qué es un mayordomo? Es una persona que administra cosas, pero no son de Él, ¿no? Simplemente es un encargado de. Dice Dios también lo coloca en un cuerpo local de creyentes. Juntos son el cuerpo de Cristo en su comunidad. Como cabeza de la iglesia, Cristo mismo está guiando y trabajando por medio de su congregación para cumplir la voluntad del Padre. El espíritu que lo une a otros creyentes en una iglesia local también lo une con todos los creyentes. El pueblo de Dios, de cada cuerpo local de Cristo, es parte del reino de Dios. Los creyentes son el pueblo del reino y Cristo mismo es el Rey eterno sobre ese reino. Él nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, dice Apocalipsis 1:6. En esta sociedad, con Cristo como Rey, usted queda incluido en su misión de reconciliar a un mundo perdido con Dios. Relacionarse con Cristo es participar con Él en su misión. No puede relacionarse con Él y no estar en misión. Jesús dijo, como me envió el Padre, así también yo los envío. Esto en Juan 20:21. Entonces, concepto acá para sacar, todos nosotros somos parte del cuerpo, que es esta iglesia local, pero también dice el espíritu que nos une a nosotros como hermanos, también nos une a otros creyentes en otro lugar. Y está bueno entenderlo precisamente por estas divisiones que a veces vemos nosotros de las iglesias, ¿no? De los diferentes letreros, sobre todo en las ciudades. Cómo a veces nos sentimos tan lejanos unos de otros, ¿no? Simplemente porque el otro se congrega en otra parte, pero
según lo que vemos en la palabra de Dios, Dios estableció y llamó a personas en diferentes lugares para que cumplan una misión específica, independiente de que en ese lugar pueden haber problemas, incluso del mismo liderazgo o del nacimiento de esa congregación, pero como dice en otras de las historias bíblicas, Dios siempre tiene un remanente de gente que ama al Señor y que busca su voluntad. Donde Dios lo ponga, ahí está. Aunque nosotros de repente, como digo, no compartamos tal vez las formas o lo que sea, pero hay gente que también ama al Señor y que Dios lo puso ahí específicamente. Dice, Dios tiene al mundo en su corazón. Y ahí está el verso de Juan 3:16, que es muy conocido, que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios dio el primer cuerpo a Cristo, el cuerpo carnal, y lo colocó en María, ¿cierto? Después Cristo se hizo carne y habitó entre nosotros, como dice Juan 1:14, y Jesús hizo provisión para nuestra salvación mediante su muerte y su resurrección. Cuando Cristo regresó al cielo, Dios le dio otro cuerpo, el cuerpo que somos nosotros, que es la iglesia. Jesús ahora funciona como la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia, nuestra iglesia local, para guiarlo a realizar la voluntad del Padre. Dios estableció cada iglesia como un cuerpo de Cristo para poder continuar su obra redentora en el mundo. Cuando se le permite a Cristo funcionar como cabeza de su iglesia, Dios puede usar a ese cuerpo para realizar su voluntad. Y ahí viene la primera actividad, ¿no? Número 1 dice, deténgase un momento para reflexionar en las preguntas que siguen. La pregunta A dice, ¿sabía Cristo la voluntad del Padre cuando estaba en la tierra? ¿Sí o no? Sí sabía, ¿no? La pregunta B dice, ¿alguna vez Cristo entendió mal los propósitos del Padre? No, Él sabía su voluntad. Entonces, siempre cumplía con eso. La pregunta C dice, si se le permite a Cristo ser la cabeza de una congregación local, ¿Cristo entenderá mal alguna vez lo que el Padre quiere lograr por medio de ese cuerpo de creyentes? No, ya dijimos que Cristo no entiende nunca mal la voluntad de su Padre. La D dice, ¿puede Cristo revelarle a los miembros de su cuerpo cómo deben participar en los propósitos del Padre? Claro que sí, Él nos puede revelar cómo nosotros tenemos que desarrollar la tarea que Él nos ha dado, ¿cierto? Sí, adelante. La respuesta sí, pero arriba cuando leímos antes de la pregunta, Sí. dice, cuando se le permite a Cristo funcionar en la iglesia, Dios puede usar el cuerpo para pasar la voluntad. Sí, Él puede, pero otros se lo tenemos que sacar nosotros. Exactamente. Y confiado en eso. Si no, queda ahí estancado. Exacto. Sí. Cumple su propósito, pero por ahí no a través de eso, porque somos. Sí, porque no estamos conectados a la cabeza, ¿no? Al cerebro, al que da las órdenes. Una iglesia es un organismo vivo. Es un cuerpo vivo con Cristo presente como la cabeza. Me detengo ahí. ¿Qué quiere decir esto de que sea organismo vivo? ¿Qué les parece a ustedes? ¿A qué se referirá? ¿Qué se les viene a la mente con esto de organismo vivo? Vivo, o sea, la vida que tiene que estar activa. Que crece. Activo, Claro. desarrollo, crecimiento. Exactamente, un organismo vivo. Que tiene movimiento también, ¿no? Sí. Incluso podríamos decir, aunque a veces en los círculos cristianos no se usa mucho este término, pero podríamos decir evoluciona. Y evoluciona me refiero en el sentido de que uno va creciendo y va adquiriendo nuevas cosas, ¿cierto? Este sentido de adaptación a la realidad, como se dice en psicología, que es que uno como que madura
y ya no es que andas sintiéndote víctima de todo lo que pasa, sino que dices, mira, esto lo puedo manejar de esta manera, vas evolucionando. Entonces, interesante tenerlo en cuenta también, sobre todo cuando hablamos de las congregaciones donde tienen estructuras muy rígidas. Lamentablemente, a veces se aferra tanto a la doctrina de la iglesia, a los estatutos, incluso a la historia. Yo recuerdo de una iglesia muy tradicional, y el pastor de esa iglesia tenía una visión un poco menos estructurada, digámoslo así. Pasó un problema, ese pastor dejó esa iglesia, vino otro, y la iglesia tenía como esa mentalidad que creció junto con el pastor primero, ¿no? Que no estaba tan aferrada a la estructura, pese a que sí esa iglesia era esa corporación era muy estructurada, pero la iglesia creció como se desarrolló en esto de que está bien, tenemos este letrero, pero tampoco es que somos re fanáticos de eso, sino que tratamos de caminar en la voluntad de Dios, tratamos de centrarnos en su palabra y ya, no nos regimos estrictamente por lo que dice los estatutos y demás. Después llegó otro pastor, a esa congregación, y bueno, dijo, no, acá la verdad que tenemos que volver, ¿no? Usando ese término que muchas veces se usa también a la senda antigua, que se refería a cómo es la corporación. Entonces dijo, acá tenemos que poner orden, tenemos que volver. Y lamentablemente a raíz de eso mucha gente se fue de la iglesia. O sea, él no llegó a adaptarse al lugar donde había llegado, sino que no, a mí me mandan acá para que ponga, entre comillas, orden y para que estructure otra vez esto que se salió un poquito. Y claro, con eso mucha gente lamentablemente dejó de pertenecer al cuerpo. Así que esto del organismo vivo está interesante porque, como vimos con todas las cosas que dijeron ustedes también, se refiere a muchas cosas, ¿no? Involucra muchas cosas. Dice, cada parte del cuerpo está relacionada con Cristo y con los demás. Cada vez que Dios tiene acceso a su pueblo, Él puede tocar al mundo por medio de esa congregación. Cada congregación es un centro estratégico de misiones mundiales. Dios puede tocar al mundo por medio de ustedes. Necesita ajustar su vida, o sea, nosotros necesitamos ajustar nuestra vida a la actividad de Dios donde estemos. Y ahí cuenta una anécdota, testimonio, copucha, como le quieran decir. Dice, en Vancouver, dice este pastor, serví como pastor interino en una iglesia pequeña. Una iglesia de refugiados laosianos se había unido a la iglesia pocas semanas antes de que yo llegara. Sabía que Dios nunca añade al cuerpo a nadie por accidente. Lo que Dios había añadido a la iglesia era el ministerio. Mi responsabilidad como pastor era ver lo que Dios quería hacer cuando los añadió a nuestra iglesia. Tenía que ver lo que Dios quería hacer en sus vidas por medio de nuestra iglesia, así como lo que Dios quería hacer por medio de ellos en la vida de nuestra iglesia. Tomás, el padre, había encontrado la salvación en un campo de refugiados en Tailandia. Su vida fue transformada tan gloriosamente que quería que todos los laosianos llegaran a conocer a Cristo. Anduvo por toda la ciudad tratando de encontrar a sus compatriotas y a guiarlos a Cristo. La primera semana Tomás guió a 15 personas al Señor. La próxima semana guió a 11 y lloraba porque pensaba que había sido infiel al Señor. En la siguiente sesión de negocios, que esto ya el pastor ha hablado de esto, dice que es cuando hacen las reuniones en la iglesia, ¿no? Cuando determinan los presupuestos y demás. Dice, en la siguiente sesión de negocios expliqué a nuestra iglesia lo que sabía que Dios estaba haciendo y que creía que Dios estaba guiando a esa gente de modo que se pudiera empezar una misión laosiana. Luego le pedí a la congregación que indicara cómo percibía que Dios quería que respondiéramos. Así se decidió empezar una misión laosiana.
Entonces le sugerí que llamáramos a Tomás como pastor. Le conté lo que Dios había estado haciendo en la vida de Tomás. Dios le había dado a Tomás un corazón de pastor y un gran celo evangelizador. Ya se había matriculado en un instituto teológico local para prepararse para cualquier cosa que Dios quisiera hacer por medio de él. La iglesia decidió llamarlo como pastor de la misión. 2 meses más tarde, Tomás recibió una invitación para asistir a una reunión de pastores en otra ciudad. Preguntó si podía ir y si podía llevar a algunos hermanos con él. Ni siquiera me imaginé lo que quería decir cuando dijo algunos hermanos, sino cuando vi que 18 personas lo acompañaban. Entonces me preguntó si le dábamos permiso para visitar en el viaje de regreso las principales ciudades de su ruta. Hay compatriotas nuestros en todas estas ciudades, dijo. Dios quiere usarme para guiar unos cuantos de ellos al Señor. Con la ayuda de Dios encontraremos pastores para ellos y tendremos iglesia en todas partes de Canadá. Sabía que Dios estaba haciendo algo grande y así lo hizo. Más tarde, ese año, celebramos una conferencia y laosianos de todas partes del país vinieron para celebrar la nueva vida que había encontrado en Cristo. Algún tiempo después viajé de nuevo a Vancouver. Pregunté por Tomás. Me informaron que el gobierno de Laos había otorgado permiso para empezar nuevas iglesias. Tomás había regresado a Laos y 133 miembros de su familia habían llegado a conocer a Cristo. Habían empezado 4 misiones. Todo lo que vimos al principio fue unos cuantos refugiados laosianos. ¿Qué fue lo que Dios vio? Él vio a un pueblo y a una nación entera, siendo atraída hacia Él mismo. Cuando Dios honra a su iglesia, colocando allí nuevos miembros, pídale que le muestre qué es lo que se propone. Él quiere tocar su comunidad y tal vez al mundo por medio de su iglesia. Bien, y acá en la actividad número 2, que dice Haciendo Impacto en el Mundo, nos dice que leamos Hechos del 26 al 39, así que lo voy a leer más o menos rápido, o si lo tienen por ahí, ¿alguien lo quiere leer? ¿Tiene su Biblia? ¿Sí? Yo lo leo si no, ¿o lo tienen ahí, Cristina? Hechos 8 del 26 al 39. Esta es la historia de Felipe y el etíope. Ahí está. Bueno, ahora seguimos haciendo las actividades, pero hablando de esta historia que cuenta, que sucedió en Vancouver, que cuenta este pastor, me estaba recordando justo de que en mi ciudad donde vivo en Chile, o sea, donde vive mi familia, pasó algo parecido también con unos inmigrantes haitianos. Hace unos años hubo una explosión de inmigración en Chile de venezolanos, colombianos, pero muchos haitianos. Y en Haití se habla un poco de francés y el otro idioma que ahora no me acuerdo, creol, ¿no? Así que son personas que ni siquiera, como creolé creo que le llaman, o creol, sí, que es bastante raro el lenguaje. Entonces estas personas llegaron, muchos de ellos, bueno, como la mayoría de los inmigrantes llegan, ¿no? Con mucha pobreza, sin saber el idioma, por un lado, con muchos problemas para adaptarse al clima, porque ellos viven en un lugar cálido, pero la pobreza que hay en Haití, o que había en esos momentos cuando hubo una revolución ahí, esto fue hace, no sé, hará unos 15 años o 10, no me acuerdo, hubo unos problemas políticos ahí, que bandas de terroristas tomaron el gobierno y fue mucho problema. Y esta gente empezó a llegar a Chile y se empezaron a distribuir en diferentes lugares y donde nosotros vivimos, donde vive mi familia, que es más en el sur, el clima es bastante complicado, pero sí siempre hay trabajo. Entonces iban para allá. Y llegaron unos hermanitos a la iglesia, dentro de lo que podían entender un poco, el Señor tocó sus corazones y se empezaron a congregar. Y eso empezaron a traer a otros y a otros.
Y resulta que llegó el momento en que tuvieron que hacer 2 reuniones. Una lo hacían en creolé y la otra en español. Y cuando ellos hacían su reunión, ellos predicaban y cantaban ellos. Y yo en ese tiempo ya vivía acá en 25, pero a veces veía las reuniones por el streaming. Y ellos estaban haciendo todo su reunión. Entonces se hacían 2 cultos. Ellos hacían el suyo en creolé y después el culto normal de los domingos de siempre, ¿no? Saben hacer a veces con los latinos en Estados Unidos. Claro. Que hacen en español y en inglés. Exactamente. Sí, sí, sí. Y generalmente empieza como esto, ¿no? Empieza como de alguien que se convierte, que lleva a otro, que la familia, que el primo, que el tío, que también anda dando vueltas por ahí, y se empiezan a sumar. Volviendo a la historia del etíope y de Felipe, vienen las preguntas entonces. Dice la primera pregunta, ¿quién guió a Felipe a unirse en lo que Dios iba a hacer por el etíope? Un ángel del Señor, ¿cierto? Fue el que guió a Felipe. Qué importante a veces es tener como los oídos atentos, ¿no? A lo que Dios quiere hacer. Por más que uno muchas veces piensa que está haciendo cosas muy terrenales o muy cotidianas, no, es que yo he andado trabajando, voy ocupado en eso, pero cuando las antenas espirituales están activadas, de repente Dios te pone situaciones como le pasa a Felipe en este caso, ¿no? La pregunta B, ya está al otro lado de la hoja, 232, dice, ¿cuánta información tenía Felipe al principio sobre lo que Dios iba a hacer? No tenía ninguna, solo sabía que tenía que viajar nada más, ¿no? No sabía nada más. Quién era el que estaba ahí, ni qué es lo que estaba haciendo, ni qué le tenía que decir, ni nada. El versículo... Sí, le da esa indicación nomás. Le dice, levántate, ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Nada más. La pregunta C dice, Felipe estaba observando lo que el Padre estaba haciendo. En nuestra opinión, ¿qué vio Felipe de la actividad de Dios en el etíope? Acá el versículo 27 y 28 dice, entonces él se levantó, o sea, Felipe, se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. O sea, ve a una persona de otro país. Los etíopes no tienen estos rasgos de color. Entonces, ya es una persona que se ve diferente. Pero aparte de eso, es un funcionario eunuco que trabaja con una reina y que aparte era como el administrador de todos los tesoros. Y esta persona había venido a Jerusalén para adorar. O sea, hay un montón ahí de antecedentes, ¿no? Que parece que son inconexos entre ellos. Un extranjero que buscaba a Dios. Un extranjero que buscaba a Dios, pero aparte no era cualquier extranjero, sino que era una persona importante en su país. Y en el versículo 28 dice, volvía sentado en su carro e iba leyendo el profeta Isaías. Entonces lo que Felipe vio fue eso, ¿no? Que hay un hombre que está buscando a Dios, que es temeroso de Dios, que viene a adorar. No solo viene a adorar a Jerusalén, sino que después en el viaje sigue todavía buscando, ¿no? Sí, y un hombre humilde, no porque sea pobre, sino porque pese al rango que tiene, viene a adorar a Dios también. La pregunta D. Sí, adelante. Entre paréntesis, ¿Sí? siempre me pregunto, ¿cómo hizo para obtener un libro del profeta Isaías? Porque
Porque supongo que no había librería para ir a comprar libros por todos lados. Y capaz que se refiere a un papiro, ¿no? Por Es eso, muy probable. No, seguro, pero ¿cómo es que tuvo una copia? Porque, claro, debe haber sido una persona de plata porque debe valer mucho dinero eso. Tiene que haber sido una persona sí, muy importante para que lo pueda tener. Sí, muy interesante eso porque, claro, no solo para tenerlo, sino que él lo llevaba con él en el viaje. O lo adquirió en Jerusalén o lo llevó ya desde Etiopía, no sabemos, seguramente no. Y la pregunta D dice, ¿qué le dijo el Espíritu a Felipe que hiciera? En el versículo 29 dice, acércate y júntate a ese carro. Eso fue lo que le dijo el Espíritu. Y seguimos sin tener mucho antecedente todavía de lo que Dios quiere hacer, ¿no? Le dice, acércate nomás. No le dice, mira, acércate y dile, no, acércate, punto. No, por eso, no le dan más antecedentes que eso, ¿no? Sí, acércate nomás y ahí vas a ver qué es lo que va a pasar. En la E, pregunta, ¿qué hizo Felipe para hallar lo que Dios estaba haciendo en la vida del hombre? Versículo 30 dice, acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, pero ¿entiendes lo que lees? Sí, oyó, observó lo que Dios estaba haciendo. Curiosidad. Hay una cosa que es muy importante, que esto a los coaching les habla mucho de eso, ¿no? Yo ahí lo estudié, porque me di cuenta precisamente que a veces nosotros no sabemos mucho escuchar. Yo me di cuenta, en mí, de que tú, no porque te quedes callado mientras el otro habla, estás escuchando. A veces uno está escuchando a la otra persona, pero ya tiene uno una respuesta, ya está elaborando una respuesta de lo que el otro todavía no termina de decir. Y eso no es saber escuchar. Y Felipe acá lo que está haciendo es analizando la situación, viendo lo que está pasando y sobre eso le hace la pregunta. Y yo creo que ese tipo de cosas a nosotros cuando vemos que Dios está obrando en una persona, tenemos que ser bastante puntuales y meticulosos en analizar la situación de lo que está pasando. A veces, como dijéramos, por impetuosos, puede ser que, no digo que echemos a perder los planes de Dios, porque Dios lo que quiere hacer lo va a hacer, pero sí creo que a veces podemos no dejar que el Espíritu haga lo que quiere hacer en ese momento. Yo estaba acordando de una situación que me pasó hace como un año o más. Un chico conocido que no es cristiano, pero una vez fue con su novia a nuestra casa, la novia era amiga de mi esposa, eran compañeras, y así que habíamos charlado un par de veces. Y un día me acuerdo que en la noche como que el Señor me puso a ese chico, conocía un poco su historia, era una historia triste de que sus papás lo habían abandonado, se creció con la abuela, qué sé yo. Y el Señor me puso a esa persona, creo yo, así que me puse a orar por él y demás, y después le escribí, mira, yo no sé por qué, le dije, no nos conocemos tanto, hemos compartido un par de veces nomás, pero yo siento que Dios te puso en mis pensamientos para que ore por ti, para que le pido a Dios que te bendiga, que te vaya bien en todo lo que haces y ojalá que en algún momento encuentres en Dios la paz. Bueno, le empecé a decir así un par de cosas, pero después que pasó el tiempo, porque él me dijo esto, me dijo, sabes que estos días no es la primera persona que me lo dice y no es la primera situación así que me ha pasado, me dijo. Pero él no es cristiano, nunca ha sido cristiano, ¿eh? Así que estaba como entre asombrado y
Y yo también lo interpreté como medio, capaz que intimidado. Y ahí se me vino esto de que estamos hablando ahora, de que digo, a lo mejor, lo sigo pensando, sigo dudando, digo, a lo mejor yo no tenía que haberle dicho. Capaz que yo tenía que haber seguido orando nomás. Y esperar que él, si es que era la voluntad de Dios, que yo hable con él, que él tome por alguna razón, me busque por algo, y yo como que forcé, digamos, la situación. Lo pienso ahora. Dios algún día me dará la respuesta, pero porque después de esa vez nunca más él se acercó. A mí me ha pasado, pero a veces somos muy apresurados. A ver cómo reacciona. Y después... Claro, veo la reacción. Sí, bueno, eso fue lo que yo, pensando en esto, pienso yo que me equivoqué. Lo pensé en esos días después, porque él incluso me dijo que no era la primera persona que le decía y todo eso, pero nunca más pasó nada. Entonces yo digo, a lo mejor yo me apresuré, no esperé, no dejé que Dios mueva los hilos, sino que yo fui de una, oye, ¿sabes qué? Mira, yo estoy orando por ti. Tenía que haber seguido orando nomás, pero haber esperado. Igualmente creo que Dios sabe todas las cosas, ¿vale? Y creo que es mejor equivocarse haciendo eso Que no hacerlo. puede decir, ¿por qué no lo dije? Y creo que a veces es peor eso. Sí. O sea, uno no sabe y si Dios lo quiere llamar lo hace como... Eso es el tema. Sí, seguro. Pero ahora que hemos estado estudiando esto, yo lo pienso así, ¿no? Yo digo, hubiese dejado un poquito más al Señor actuar. Bueno, no, obvio. Sí, por supuesto. Sí, de hecho le dije, cuando quieras, si necesitas que ore por ti o lo que necesites de nuestra casa, nuestra familia. Pero bueno, ahí está. La F, pregunta F, dice, ¿qué hizo Dios en la vida del etíope por medio de Felipe? Versículo 35 al 39 dice que Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura de lo que iba leyendo el etíope, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó a parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Así es que lo que hizo Dios en la vida del etíope por medio de Felipe fue que en primer lugar escuchó el mensaje, creyó en ese mensaje, fue salvo y se bautizó. En la pregunta G dice, según lo que sabemos del etíope, todas estas cosas que dijimos hoy, ¿no? Que una persona importante, que venía a adorar, etc. ¿Qué efecto piensa que este encuentro tuvo para la expansión del Evangelio? ¿Qué puede haber pasado a través de esta conversión de este personaje después? No lo dice la Biblia, por supuesto, y esto es más que nada una reflexión que nosotros podemos hacer pensando que pudo haber sido así, ¿no? Potencialmente, no lo dice la Biblia. Y eso ha pasado mucho, ¿no? En los pueblos de América en general, América del Sur sobre todo, tribus indígenas y todo eso, ha pasado eso que dice Chris, ¿no? Vamos con la 3. Dice, piensa en su comunidad, o sea, pensemos en nuestra iglesia. ¿En dónde pudiera Dios usar a una persona para hacer efecto en las misiones al mundo? Marque los que se pudieran aplicar y anote cualquier otro ejemplo que piense. ¿Qué cosa podríamos hacer? Acá tenemos obreros migratorios. Bueno, acá en 25 no hay tanta gente de otros países, más hay gente más grande, ¿no? Que tiene ascendencia europea, pero digamos que ya la gente de edad media, por así decirlo, ya son todos argentinos.
Así que ese no sé si se podría aplicar, pero estudiantes en la universidad local, bueno, esto podríamos decir estudiantes del instituto y de las cosas que hay de personas más mayores, ¿no? Trabajadores y empleados internacionales en empresas comerciales, eso no hay acá empresas internacionales, acá 25. Turistas extranjeros, tampoco hay mucho. Naves menos. Claro. Sí, sí. Claro. Dice tripulaciones de naves internacionales, ¿no? Personas de otra nación, acá tampoco hay mucho. Jóvenes creyentes que pudieran ser llamados por Dios para ser misioneros, eso sí. Laicos que estarían dispuestos a participar en proyectos misioneros de corto plazo. Campañas de evangelización, por ejemplo. Grupos médicos, auxilios en desastre, agricultura. Mira, qué lindo eso, tener ese llamado. Bueno, y después dice otro, acá ya en la página 233, para que nosotros pongamos algunos, ¿qué podríamos poner acá de 25? A ver, ¿qué se podría hacer con respecto a las misiones, acá específicamente en 25 de mayo? ¿Qué se les ocurre? Eso, ahí tenemos, ¿no? Anexos, podemos poner ahí como anexos de nuestra iglesia en pueblos, en lugares cercanos, pueblos cercanos. ¿Sí? Bueno, ahí tenemos para poner las ideas que nosotros pensamos que acá en 25 podríamos implementar, ¿no? Con respecto a las misiones. Dice, ore y pregúntele a Dios si quiere que usted participe en alguna de estas cosas, las que dijimos, ¿no? Cuando usted ajusta su vida a Dios y se convierte en una persona del reino, Él puede relacionarlo con su obra en cualquier parte del mundo. Él está trabajando en todas partes, edificando su reino. Estaba dando una conferencia en Minneapolis sobre cómo participar con Dios para alcanzar al mundo, y un pastor de otra ciudad me dijo, así es como Dios me ha guiado a funcionar como pastor. Empezamos a tratar de ver lo que Dios estaba haciendo. Un jamaicano decimos nosotros, jamaicano, ¿no? ¿Nadie dice ahí? Se unió a nuestra iglesia y nos preguntó si podíamos ir a su nación a predicar el evangelio. Llevé conmigo a varios hermanos de nuestra iglesia y empezamos 3 iglesias durante nuestra visita. Al mes siguiente, Dios añadió a nuestra iglesia a alguien de otro país del Caribe. Fuimos allá y empezamos otras iglesias. Ahora auspiciamos misiones en 3 naciones del Caribe. Sonrió y dijo, este pastor, el domingo pasado se unió a nuestra iglesia un hombre de Ghana, en África. No sé qué es lo que Dios se propone, pero estamos listos. Habían descubierto lo que es ser ciudadano del reino. Tener una experiencia con Dios, conocer y hacer su voluntad, es poner su vida junto a la actividad de Dios y dejar que el Espíritu de Dios le muestre por qué ocurre eso en su iglesia. Ajuste su vida a Dios y déjelo trabajar por su intermedio para atraer al mundo hacia Él. ¿No es triste cuando llegamos a ser tan egoístas que venimos a la presencia de Dios y le decimos, Dios, bendíceme, bendice a mi familia y a mi iglesia? Entonces Dios dice, he estado tratando de hacerlo todo el tiempo, pero en una manera diferente a la que tú esperabas. Quiero que te niegues a ti mismo, tomes tu cruz y me sigas. Te guiaré a los lugares donde estoy trabajando y te daré lugar allí. Tú serás un instrumento en mis manos para que pueda tocar al mundo. Cuando haga esto, a través de ti realmente experimentarás mis bendiciones. Como... nos caemos todos de espalda. No. Sí. Pero quería hacer esta reflexión finalmente con esto que acabamos de leer de las fronteras, ¿no? Cómo nosotros a veces pensamos
el Evangelio, pensamos las bendiciones de Dios como si Dios estuviera mirando el mapa que nosotros tenemos, ¿no? Decimos, Señor, bendice a Argentina. Los chilenos dicen, Señor, bendice a Chile. Y los que están ahí en el medio, que no saben si son chilenos, los que viven en la frontera, están al horno. Pero viendo esto, nos damos cuenta que Dios no tiene esa división, ¿no? Dios no tiene la división política que nosotros tenemos o con lo que pensamos a veces, que por supuesto nosotros sabemos que en los lugares, la Biblia lo dice también, donde gobierna gente temerosa de Dios o que observa las leyes de Dios, al país le va bien. Eso siempre ha sido así, siempre va a ser así. Eso es una cosa. Y otra cosa muy diferente es pensar de que cuando oramos por nuestro país nos limitamos a eso, lo que dice el mapa nomás, ¿no? Sino que más bien pensar el Evangelio, pensar nuestro cuerpo, donde Cristo es la cabeza, el cuerpo de la iglesia, pensarlo como el mundo entero. Un lugar Sin fronteras. Y que aparte que nosotros tampoco no somos ciudadanos de este reino, que a veces nos metemos mucho en esto, sobre todo en lo de la política, ¿cómo puedo decirlo? Nos identificamos tanto para apoyar a uno o como para defenestrar a otros, cuando en realidad nosotros no tenemos nada que ver con eso. Obviamente, como decimos, somos afectados por las partes económicas, por las leyes, pero más allá de eso está Dios y tenemos un lugar que traspasa lo que estamos viviendo acá. Así que Dios nos ayude, ¿no? Para tener esta concepción de Juan 3:16 que dice que de tal manera amó Dios al mundo, ¿cierto? Al mundo entero, y pensar siempre como eso, ¿no? Y que después seguramente Dios o nos quiere usar para hablarle a nuestro vecino, o capaz que nos quiere usar para conectar a uno que vino de otro país, o nosotros hacer algo no sabemos qué es lo que Dios quiere hacer. Pero como estamos dispuestos a hacer lo que Él quiera de nosotros, sea al vecino o sea cualquier otra parte, para nosotros va a ser lo mismo y nos va a dar gozo, como dice ahí, en la última frase dice, realmente experimentarás mis bendiciones, ¿no? Como si Dios nos estuviera hablando y nos estuviera diciendo eso. Así que bueno, llegamos ahí al final.